Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque, honestamente, lo que vamos a revelar hoy te va a dejar sin aliento. En este vídeo, Serkan y Ozge, dos nombres que quizás ya les suenen, van a abrirse como nunca antes. Vamos a sumergirnos en secretos, confesiones y verdades que han guardado celosamente y hoy, por fin, salen a la luz. Prepárense para un viaje emocional y revelador. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de confesiones, les pedimos un favorcito: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Serkan, muchas gracias por estar aquí hoy. Sé que no es fácil hablar de ciertas cosas, pero tu valentía es inspiradora. Cuéntanos, ¿qué secreto guardabas que te pesaba tanto y que hoy decides compartir con nosotros? Serkan, gracias a ti por darme este espacio. La verdad es que hay algo que me ha acompañado durante mucho tiempo, algo que me hizo dudar de mí mismo, de mis capacidades y me generó una profunda inseguridad. Se trata de un fracaso profesional que tuve hace muchos años. Era una idea que me apasionaba, una startup que invertí todos mis ahorros y mi tiempo en ella. Creí ciegamente en el proyecto, en el equipo y al final, todo se desmoronó. No fue solo una cuestión de dinero perdido, fue un golpe directo a mi autoestima. Pensé que era un pésimo emprendedor, que no tenía lo que se necesita para triunfar. Durante mucho tiempo evité hablar de ello, lo enterré, lo negué. Me daba vergüenza, me sentía un fracasado. Hasta que me di cuenta de que todos cometemos errores, y que de los errores se aprende. Decidí que ya era hora de dejar de ocultarlo y usar esa experiencia como una lección, no como una marca de vergüenza. ¡Guau, Serkan! Entiendo perfectamente esa sensación. Es increíble cómo algo así puede afectarnos tan profundamente. ¿Y cómo lograste superar esa etapa y volver a confiar en ti mismo? Serkan, fue un proceso largo y a veces solitario. Al principio me aislé un poco. Pero luego empecé a hablar con personas de confianza, mentores, amigos que me recordaron que el fracaso no define a una persona. Empecé a leer mucho sobre resiliencia, sobre cómo grandes empresarios también han pasado por momentos difíciles. Y lo más importante, empecé a recordar por qué me gustaba emprender en primer lugar, la pasión por crear, por innovar. Poco a poco fui reconstruyendo mi confianza, no basándola en el éxito inmediato, sino en mi capacidad para aprender, adaptarme y seguir adelante. Y sobre todo he aprendido a ser más realista, a tener planes de contingencia, a no dejar que la emoción nuble mi juicio. Gracias por esa profunda confesión, Serkan. Sin duda, tu historia resonará con muchas personas que han pasado por algo similar. Ahora, Ozge, es tu turno. Siempre te hemos visto como una persona fuerte, decidida, con una energía arrolladora. ¿Qué secreto guardabas que te hacía sentir vulnerable y que hoy estás dispuesta a compartir? Ozge, mi secreto, que durante mucho tiempo he luchado con la sensación de no ser suficiente. No en el sentido superficial, sino a un nivel más profundo. A pesar de los éxitos, de los logros, siempre he tenido esa voz interna que me susurra que no estoy a la altura, que en cualquier momento se darán cuenta de que no soy tan capaz como parezco. Es un sentimiento de impostor constante. Me he esforzado muchísimo por cumplir expectativas, por ser perfecta en todo, por no decepcionar a nadie y eso, créanme, agota. Me da miedo mostrar mis debilidades, porque siento que si lo hago, la gente dejará de verme como una persona fuerte y capaz. Eso es algo muy duro de llevar, Ozge. Y entiendo perfectamente por qué lo has mantenido en secreto. La presión social y la autoexigencia pueden ser devastadoras. ¿Cómo afecta esa sensación a tu día a día? Ozge, afecta en todo. En mi trabajo me lleva a trabajar horas extras, a dudar de mis decisiones, a pedir segundas y terceras opiniones innecesariamente. En mi vida personal, me cuesta relajarme, me siento culpable si no estoy haciendo algo productivo. Me compara constantemente con los demás, a pesar de que sé que no es sano. Y lo más difícil es que a veces me impide disfrutar plenamente de mis logros, porque la sombra de la duda siempre está ahí. He llegado a creer que si dejo de esforzarme al máximo, todo se derrumbará. Suena agotador, Ozge. Y es increíble que a pesar de todo eso sigas brillando. ¿Qué te ha ayudado a manejar esa sensación de impostor y a empezar a aceptarte tal como eres?
Ozge, ha sido un camino de autodescubrimiento y, debo admitir, de mucho apoyo. He tenido que aprender a reconocer esa voz interna y a rebatirla. He empezado a practicar la autocompasión, a tratarme a mí misma con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecería a un amigo. También he aprendido a establecer límites más sanos, a decir que no cuando es necesario, y a priorizar mi bienestar. Y sorprendentemente me ha ayudado mucho hablar de ello. Compartir esta vulnerabilidad con personas de confianza ha sido liberador. Me he dado cuenta de que no soy la única que siente esto, y que aceptar nuestras imperfecciones es, en realidad, una fortaleza. Estoy aprendiendo a ver mis logros como algo merecido, no como un golpe de suerte. Eso es un paso enorme, Ozge. Y te admiro muchísimo por compartirlo. Creo que muchas personas se sentirán identificadas con lo que acaban de decir, tanto tú como Serkan. Sus historias son un recordatorio de que detrás de las apariencias, todos tenemos nuestras propias batallas internas. Y al final del día, lo que nos hace humanos es nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Serkan, tu revelación sobre el fracaso profesional es una lección de resiliencia y de cómo redefinir el éxito. Nos enseña que un tropiezo no marca el final, sino una oportunidad para aprender y fortalecerse. Nos has mostrado que la vergüenza puede ser un peso, pero que al enfrentarla y compartirla, podemos convertirla en una fuente de fortaleza y sabiduría. Tu valentía al compartir este momento de tu vida inspira a cualquiera que haya enfrentado un revés en su camino. Y Ozge, tu lucha contra el síndrome del impostor es un eco para muchas personas que, a pesar de sus logros, sienten que no son lo suficientemente buenas. Nos has abierto los ojos a la importancia de la autocompasión y de reconocer que la perfección es un ideal inalcanzable. Tu valentía al admitir tu vulnerabilidad nos recuerda que ser fuerte no significa no sentir miedo o duda, sino aprender a gestionarlos y seguir adelante. Tu mensaje de aceptación y de valorar nuestros propios méritos es increíblemente poderoso. Ambos nos han regalado momentos de profunda reflexión y honestidad. Nos han demostrado que los secretos, cuando se comparten con valentía, pueden convertirse en puentes de conexión y entendimiento. Sus experiencias nos invitan a ser más empáticos con nosotros mismos y con los demás, a recordar que todos estamos en un viaje de aprendizaje constante. Muchísimas gracias a ambos, Serkan y Ozge, por abrirse de esta manera tan sincera y conmovedora. Ha sido un honor tenerlos aquí y compartir estas revelaciones tan íntimas. Estoy segura de que sus palabras resonarán profundamente en nuestra comunidad y ayudarán a muchas personas a sentirse menos solas en sus propias luchas. Y a ustedes, nuestros maravillosos espectadores, gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que hayan encontrado inspiración, consuelo y quizás algunas respuestas a sus propias inquietudes en las historias de Serkan y Ozge. Queremos saber qué les parecieron estas revelaciones. ¿Se sintieron identificados con alguna de las experiencias compartidas? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leerlos y seguir la conversación. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!